Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer una vez más estar con ustedes por este medio. Bueno, voy a iniciar la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, estar atentos. Adrián Abarca, Presente. Evelyn Altamirano, Presente. Emilia Arias, Presente. Emily Quispe. Presente. Emily, ¿por qué faltó la clase anterior? ¿Qué clase? La del día martes. La del día martes. Lo que pasa es que, profe, no me acordé que tenía una clase, sino que entré a una clase y no me acordé que había otra. Y de ahí ya no volví a entrar. ¿Y Aileen Jambay? Presente. Muy bien, es importante que siempre asistan a las clases, ¿sí? Porque si faltan una clase y llegan a la otra, van a llegar perdidos. Recuerde que la matemática es una continuación, ¿sí? Todo es una continuación. Lo que vimos en la clase anterior lo vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Y así sucesivamente. Por favor, tratar de estar presente en todas las clases para que las siguientes clases no estén perdidos, ¿sí? Muy bien. Voy a compartir pantalla. Al final de la clase, creo que hay estudiantes que tienen algunas dudas con los ejercicios que envié la última clase. Entonces, al final de la clase, resolveré las dudas. ¿Sí? ¿Observan la pantalla en este momento? ¿Observan la pantalla? Sí. Muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con la clase número 28. Recuerde que estamos en la unidad 6, estadística y probabilidad, y continuaremos con la tabla de distribución de frecuencias con intervalos y trataremos de avanzar con medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, las instrucciones, las indicaciones que deben de seguir ya están claras, ¿sí? Solo quiero recordar que deben de mantener la cámara encendida. Recordemos lo que hemos visto hasta el momento de esta unidad de estadística y probabilidad. Vimos al comienzo lo que son las variables estadísticas, ¿sí? Recuerden que una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen las personas u objetos que son partes de una investigación, ¿sí? Y que se desea conocer. Bueno, este tipo de variables se clasifican en dos. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Recuerde que las cualitativas es aquella cuyos valores se expresan mediante atributos o cualidades. Y su escala de medida puede ser de manera ordinal o nominal. Recuerden que ordinal es cuando los valores guardan un orden lógico, ¿sí? Siguiendo una escala establecida. Y la nominal es cuando los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden lógico, ¿sí? Recuerden cómo es la escala para la variable cualitativa. Puede ser medida de manera ordinal y nominal, ¿sí? Además de eso, las variables estadísticas también pueden ser de manera cuantitativa, ¿sí? Que son aquellas cuyos valores se expresan mediante cantidades numéricas, ¿sí? Y este tipo de variable puede ser de manera discreta o continua. Discreta cuando los valores se representan por números enteros, ¿sí? Y la continua cuando los valores se representan por números decimales agrupados en intervalos numéricos, ¿sí? Recuerden que es una variable estadística y su clasificación. Recuerden que se clasifican en cualitativa y cuantitativas, y a su vez cada una de ellas pueden ser, ¿sí? Nominal, ordinal o discreta y continua, ¿sí? Respectivamente cada una de ellas, ¿sí? Vimos también en esta clase lo que es la población y muestra. Recuerden que la muestra es un subconjunto representativo de la población, personas u objetos.
sobre la que se estudia una determinada propiedad o característica y cuyos resultados serán válidos y aplicables a dicha población. Recuerden entonces que es la muestra, es una porción de algo grande, ¿sí? Vimos en la última clase lo que son las tablas de distribución de frecuencias con intervalos. Iniciamos esta sección con este ejercicio, con este ejemplo, y recordamos lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta relativa acumulada, ¿sí? Cómo determinar cada una de ellas. También vimos cómo determinar los intervalos y qué es la clase de cada intervalo, ¿sí? Muy bien, avanzamos. Acá en esta parte vimos cómo determinar la clase de cada intervalo. Y recuerden que la clase de cada intervalo está dada de esta forma, como A más B sobre 2. Recuerden que los intervalos siempre van a ser de esta forma y el último de esta forma, un intervalo totalmente cerrado. Entonces, los intervalos que se utilizan son semiabiertos y el último debe ser un intervalo cerrado. ¿Sí? Recuerden, todos estos son semiabiertos. El último es un intervalo cerrado. ¿Sí? Cerrado completamente. Muy bien. Vimos este ejemplo de cómo determinar los intervalos, ¿sí? Y calculamos los intervalos y además de eso vimos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? De acuerdo a estos datos. Bueno, en realidad lo que se da es el problema y esta información. Y de acuerdo a esta información se construye esta tabla, ¿sí? Entonces, si yo les doy un problema similar a esto, con una tabla similar a esta también, y yo les pido que me determinen la tabla de distribución de frecuencias con intervalos, este es el proceso que deben de realizar, ¿sí? ¿Qué deben de hacer en primer lugar? Encontrar el recorrido, es decir, de dónde a dónde están comprendidos los números, cuál es el rango de cada de los números que están comprendidos en la tabla. Para encontrar ese rango, ese recorrido, ¿qué se hace? Se toma el valor mayor y el valor menor y se resta. El mayor valor de esta tabla es 75 y el menor valor es 50. Restamos, obtenemos el recorrido. Y elegimos libremente el número de intervalos, ¿sí? Bueno, este número va a ser algo conveniente. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la división me quede totalmente entera. Bueno, si no fuese entera, pues si fuese decimal, tomamos al número siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si aquí me hubiese dado 5,5, entonces tomamos a la amplitud del intervalo como el 6, ¿sí? Entonces, escogemos libremente el número de intervalos, hacemos la división para conocer la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Y por último se van calculando los intervalos, ¿sí? Entonces, ¿con qué valor va a empezar el intervalo? El primer intervalo, bueno, con el menor de los datos que tenemos en la tabla. Y de acuerdo a la amplitud, construimos los intervalos. Como la amplitud es 5, entonces sería de 50 a 55 abierto. Luego de 55 a 60 abierto. De 60 a 65 abierto. De 65 a 70 abierto y de 70 a 75 abierto. ¿Sí? Bueno, si yo hubiese tomado no 5, sino 10 intervalos, aquí la tabla cambiaría. ¿Sí? Pero bueno, con 5 intervalos es totalmente suficiente para esta información. ¿Sí? Avanzamos. Bueno, acá se concluyó, en realidad. No debí colocar esto, pero bueno. Y continuamos con los gráficos estadísticos. Quedamos en esta parte, ¿sí? Que son los gráficos estadísticos, con el fin de que la información contenida en tablas estadísticas sea más clara, se la representa en gráficos, ¿sí? Según la clase, según la clase de variable. Se usa uno u otro tipo de gráfico. Entonces vamos a ver los distintos tipos de gráficos y cuál se debe utilizar según la clase de variable que se tenga.
¿sí? Los gráficos de barras se utilizan para representar variables cualitativas o cuantitativas, cualquiera de las dos, ¿sí? De tipo discreto, ¿sí? De tipo discreto. Las variables cuantitativas de tipo discreto, ¿sí? Sobre cada dato ubicado en el eje X se eleva una barra vertical de altura igual a la frecuencia representada. Absoluta, absoluta acumulada, relativa o relativa acumulada, ¿sí? Cualquiera de estas frecuencias, ¿sí? Puede ser la frecuencia absoluta, puede ser la frecuencia acumulada, puede ser la relativa o la relativa acumulada, ¿sí? Entonces, recuerden, el gráfico de barras se utiliza para representar variables cualitativas o variables cuantitativas de tipo discreto, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Se representa en un gráfico de barras la talla de calzado de 20 personas, que se muestra en la tabla del margen, es decir, esta tablita. ¿Con qué variable estamos trabajando acá? ¿Será una cualitativa? ¿Será una cuantitativa? A ver, Adrián. Cuantitativa. ¿Cuantitativa de qué tipo? Discreta. ¿Será discreta? ¿Por qué discreta? Porque para ese tipo era el gráfico de barras. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué es discreta? ¿Por qué es discreta? ¿Cuál es la variable, cuál es la variable cuál es la variable estadística en este ejemplo? ¿Quién es? A ver, ¿quién es la variable estadística de este ejemplo? Calzado de 20 personas. Ah, la talla del calzado de las personas. Eso, talla del calzado. La talla del calzado, ¿sí? Esa es la variable estadística. Entonces, si esa es la variable estadística, ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Una variable cualitativa o cuantitativa? Bueno, Adrián dijo que es una variable cuantitativa. Sí es verdad, porque las tallas de calzado se representan con números, ¿sí? ¿Y por qué es de tipo discreto esta variable? Bueno, porque las tallas se representan con números enteros, ¿sí? Con números enteros. No es continuo porque la talla no se representan como números decimales, ¿sí? Digamos 35,15, 35,25. No, la talla del calzado es 35, 36, 37. Bueno, en algunos casos es 35 y medio, 36 y medio, pero no son números con más decimales, ¿sí? Son exactas. Bueno, aquí estamos tomando las exactas, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Por esa razón, la variable estadística, que en este caso es las tallas de calzado, es una variable cuantitativa de tipo discreto, ¿sí? ¿Entendieron todos? Eso es totalmente importante siempre que se tenga un ejercicio. Verificar qué tipo de variable es, ¿sí? ¿Entendido? Muy bien, entonces vamos a tratar de representar un gráfico de barras con esta información que tenemos acá. Fíjense, tenemos en esta tabla la talla de los calzados y tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que hay una persona que calza 35, que hay 2 personas que calzan 36, que hay 6 personas que calzan 37, que hay 3 personas que calzan 39, que hay una persona que calza 42, ¿sí? ¿Entendido? ¿Cómo es la frecuencia absoluta, verdad? ¿Quién es la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, vamos a ir sumando. Este primer valor es exactamente este primer valor. ¿Cómo tenemos este 3? Bueno, sumando este con este. 1 más 2, 3. ¿Cómo tenemos el 9? Bueno, sumando 1 más 2 más 6. O simplemente sumando este 3 con este 6. ¿Sí? Obtenemos un 9. ¿Cómo tenemos este 13? Sumando el 9 con el 4 y obtenemos 13. O simplemente sumando los 4 primeros valores. ¿Cómo obtenemos el 16? Sumando los primeros 5 valores o simplemente sumándole 3 al 13 que fue la anterior frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, pueden ir sumándole el siguiente valor de la frecuencia absoluta
a la frecuencia absoluta acumulada. Sí, vamos a ir obteniendo. El último número que se obtiene acá debe dar exactamente la cantidad de personas, en este caso personas, ¿sí? Son 20. Entonces acá debe dar exactamente el número de personas que son 20. Si les da 21 o 22, tienen algún error, ¿sí? Siempre tener en cuenta la muestra. En este caso la muestra es 20 personas, ¿sí? Continuamos. ¿Cómo se realiza el gráfico de barras? Fíjese que aquí estamos graficando la frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos? Bueno, en el eje X tomamos la variable cuantitativa, ¿sí? ¿Quién es la variable cuantitativa? La talla del calzado. ¿Y cuáles son? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. En algunos casos acá no necesariamente van a ser las tallas, pueden ser otro tipo de información, ¿sí? Y bueno, en el eje Y sí vamos a colocar la frecuencia absoluta. Bueno, fíjese que la frecuencia absoluta va desde el 1 hasta el 6. Bueno, entonces marcamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuese del 1 al 10, bueno, marcamos del 1 hasta el 10. ¿Sí? Eso va a depender. Recuerden, en el eje Y va a ir la frecuencia absoluta y en el eje X va a ir la variable estadística. ¿Sí? En este caso es una variable cuantitativa. ¿Entendido? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos sobre cada valor de la variable estadística, vamos a construir una barra totalmente vertical con su respectiva frecuencia. Entonces, fíjese, el 35 tiene una frecuencia de 1, entonces subimos una barra vertical hasta el 1. El 36 tiene como frecuencia absoluta 2, entonces construimos una barra vertical hasta el número 2, ¿sí? El 37 tiene una frecuencia absoluta de 6, entonces construimos una barra vertical hasta el número 6. El 38 tiene como frecuencia absoluta el número 4, entonces construimos una barra vertical hasta el número 4. Y así sucesivamente. Esto no es más que un gráfico de barras para la frecuencia absoluta, F sub i, ¿sí? Para la frecuencia absoluta acumulada realizamos exactamente lo mismo, ¿sí? En el eje X construimos la variable estadística y en el eje Y los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Fíjese que los valores de la frecuencia absoluta acumulada van desde el 1 hasta el 20. Entonces, fíjese lo que se hizo acá. Se dividió, acá podemos dividir desde el 1 hasta el 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hay suficiente espacio. Sí, bueno. Acá utilizaron una escala de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. ¿Sí? Entonces, para la talla 35, la frecuencia absoluta es 1. Entonces, construimos una barra hasta el número 1. Para el 36, bueno, la frecuencia absoluta acumulada es 3. Construimos una barra totalmente vertical hasta el número 3. ¿Sí? Para el 37, fíjese que 37 tiene una frecuencia absoluta acumulada de 9. Entonces, construimos una barra vertical hasta el número 9. ¿Sí? Y así sucesivamente. Al final, tenemos que para la talla 42 tiene que ser 20. Entonces, construimos una barra vertical hasta el número 20. ¿Sí? Por lo general, acá, cuando estamos trabajando con variables estadísticas de manera cuantitativa de tipo discreto, el número que está acá debe ser el número total de la muestra. En este caso es 20. ¿Sí? Y la última barra debe ser hasta ese número 20. ¿Sí? Bueno, fíjese la diferencia del gráfico de barras para la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Fíjese que las barras de la frecuencia absoluta acumulada siempre van a ir creciendo, 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 creciendo. ¿Sí? En cambio, para la frecuencia absoluta no necesariamente. ¿Sí? Bueno, ¿entendieron cómo es el gráfico de barras y para qué tipo de variables se utiliza? Todos, importante esto, que lo tengan en cuenta, de ser posible tenerlo en su resumen, ¿sí? Que bueno, si les pido en este momento el resumen de las clases, me imagino que ninguno lo tiene. Porque tengo que obligarles para que lo hagan, si no, no lo hacen. Entonces, ¿entendieron o no entendieron este tipo de gráfico? Todos, por favor, respondan. Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. El siguiente que veremos es el gráfico de sectores o el gráfico circular, ¿sí?
¿Para qué se utiliza este tipo de gráfico? Bueno, se utiliza generalmente cuando se quiere destacar la frecuencia porcentual de variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Cuando se quiere destacar la frecuencia porcentual, ¿sí? Recuerden que cuando se tiene una tabla de distribución de frecuencia, hay una columna que representa el porcentaje, ¿sí? Y recuerden cómo determinar el porcentaje, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer para determinar el porcentaje? A ver, Aileen, ¿cómo determino yo el porcentaje de cada intervalo o de cada valor? ¿Cómo se determina el porcentaje, Aileen? Aileen, lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo determinamos el porcentaje? Aileen. ¿Cómo se determina el porcentaje? Creo que es frecuencia absoluta por 100, no sé. No. Es la frecuencia relativa, ¿sí? Debo multiplicar la frecuencia relativa por 100. Pero ¿cómo determino la frecuencia relativa, Emilia? ¿Cómo se determina la frecuencia relativa? Emilia. Un momento. Dividiendo la frecuencia absoluta para 100. ¿Para 100? ¿Segura? No, para el número total de variables, algo así. La muestra. Entre el número total de la muestra. ¿Sí? Muy bien. Eso deben de tenerlo siempre claro. ¿Sí? Recuerden cómo determinar cada característica de la tabla de frecuencias. ¿Sí? Recuerden siempre cómo determinar, porque si van a realizar una tabla de frecuencia y no saben en realidad cómo se determina la frecuencia absoluta, la relativa, las acumuladas, el porcentaje, ¿cómo van a avanzar? ¿Sí? Entonces, tener siempre claro eso. Cuando yo les pregunte, directamente responder, ¿sí? Porque todo eso lo tienen que tener ustedes allí a la mano, ¿sí? Sin necesidad de estar buscando. Todo tenerlo escrito en una hoja de recordatorio, en una hoja de resumen, como siempre les he indicado, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. ¿Para qué se utilizan los gráficos de sectores o gráficos circulares? En general, o bueno, siempre se utilizan para destacar la frecuencia porcentual de las variables cualitativas o cuantitativas. Entonces, este tipo de gráfico se utiliza tanto para las variables cualitativas como las variables cuantitativas. ¿Y qué se va a representar en ese gráfico? La frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Se representa mediante un gráfico de sectores el porcentaje de visitantes en cada sitio arqueológico indicado en la tabla. Entonces, tenemos este ejemplo. Y tenemos los sitios arqueológicos, ¿sí? Que fueron visitados. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 sitios. Para cada sitio tenemos su respectivo porcentaje, ¿sí? ¿Y cómo se determinó este porcentaje? Bueno, tenemos acá la frecuencia. ¿Qué, Adrián? ¿Cómo se conoce esto? ¿Frecuencia qué? La frecuencia absoluta. Absoluta, muy bien. ¿Cómo determiné yo este 22%, Adrián? ¿De dónde saqué este 22%? ¿Cómo llegamos a este 22%? Dividiendo la frecuencia absoluta por la muestra. Ajá. ¿Quién es la frecuencia absoluta? 33. ¿Quién es la muestra? La suma de 33, 60, 24, 15 y 18. ¿Y cuánto es? Ahorita. Bueno, a estas alturas ya pueden utilizar la calculadora porque ya les indiqué que pueden utilizar la calculadora, ¿verdad? De ahora en adelante ustedes van a tener que utilizar la calculadora para los años siguientes, más que todo para física, ¿sí? Entonces vamos a tratar de agilizar la mano utilizando la calculadora, ¿sí? A ver, Adrián, ¿cuánto dio la suma? 150.
150, a ver, divida. 33 para 150. 0.22. 0.22 y multiplicamos por 100, ¿qué obtenemos? 22. 22, ¿sí? Por esa razón, obtenemos acá como resultado 22%. ¿Sí? Recuerden cómo determinar el porcentaje. Dividimos cada frecuencia absoluta para la muestra, ¿sí? Que es la suma total de todos los valores. ¿Entendido? Y el resultado lo multiplicamos por 100. Entonces, bueno, todos deben de comprobar que en realidad este es el porcentaje para cada una de estas frecuencias absolutas, ¿sí? Por favor, verifiquen. Entonces, ¿qué se hace luego? Bueno, construimos un gráfico circular. ¿Saben cómo cómo determinar un gráfico circular, verdad? Bueno, usando un graduador se utiliza para representar el porcentaje. Recuerde que la circunferencia completa tiene un total de 100%, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar el graduador para representar esto, lo que debo hacer es esto. Ángulo de cada sector. Recuerde que el 100% de los visitantes le corresponde un ángulo del 360 grados, que es la vuelta completa. Si una vuelta completa es 360 grados. Si todo este círculo representa el 100%. Entonces, ¿cómo se determina cada parte, cada porción de las circunferencias? Fíjese, ¿qué se hace? Para el Ingapirca, fíjese que el porcentaje fue el 22%. Lo que hago es dividir para 100 y luego multiplicar por 360. Cada uno de estos porcentajes lo dividimos para 100 o simplemente determinar la frecuencia relativa y multiplicarla por 360 grados. Si al multiplicar por 360 grados nos dice que Ingapirca tiene un total de grados, o la amplitud del ángulo es de 79,2 grados. Bueno, ¿ustedes todos tienen graduador o no tienen graduador? Yo no. ¿Los demás? Yo tampoco. Yo Los tampoco. demás. Pero al comienzo del año lo tenían, ¿verdad? En sus juegos de reglas geométricas, ¿o no tenían las reglas, todas, el juego de reglas geométricas? ¿No se lo pidieron al comienzo del año? Profe, nos solo pidieron nos una pidieron regla. una regla de 30 centímetros, no juego completo. Ah, solo la regla. Sí, solo regla. Bueno, muy bien, pero en los años anteriores sí utilizaron un graduador, ¿verdad? Y saben cómo medir un ángulo, o no saben cómo medir un ángulo. ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. Bueno, entonces, si yo les digo cómo determinar este grado acá, este ángulo acá en el círculo, ustedes lo deben de hacer, ¿verdad? Sí. Sí, eso es como que un no. No, sí. Bueno, ya voy a tratar de buscar un graduador. En un momento. Espérenme un momento. Muy bien, vamos a utilizar este graduador. Entonces, fíjese cómo se utiliza un graduador. Ya vamos a indicarle más o menos qué es lo que se debe hacer. Bueno. ¿Cómo llegamos a esta amplitud y por qué esto representa el 22%? Bueno, en grados yo sé que esto representa el 79,2 grados. ¿Cómo lo obtuve? Multiplicando por 360 al 0,22, que es este porcentaje, ¿sí? Entonces, obtuve un ángulo de 79,2. Entonces, si yo les pido determinar el gráfico circular con su respectivo porcentaje, ustedes lo que deben de hacer es realizar una circunferencia. Sí, realizar una circunferencia. Vamos
a tomar esta circunferencia y sin relleno. Ya, así. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo? A tomar acá un graduador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjese cómo se obtuvo esto. Para iniciar tenemos que, yo voy a ubicar tal cual esta raya. Vamos a indicar un radio de la circunferencia. Y vamos a indicar este radio, que es más o menos el radio que está allí, que está acá, ¿sí? Entonces recuerde que el radio es un segmento que va desde el centro de la circunferencia al borde de la circunferencia. ¿Qué se hace? Bueno, ubicamos el graduador. En la mitad de acá del graduador tiene que ir en el centro de la circunferencia, ¿sí? Y esta línea debe coincidir con esta parte del graduador. Entonces vamos a girarlo de forma tal que quede de esta forma. Y medimos un ángulo de 79,2 grados. Entonces 79,2 grados está por acá. Entonces hacemos una lineecita, ¿sí? O simplemente trazamos una línea hasta el borde de la circunferencia, de forma tal que esto sea un ángulo de 79 grados. Para calcular el del Inca, ¿por qué quedó esta amplitud? Bueno, porque la amplitud es de 144 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a girar al graduador. Y fíjese lo que hice. Vamos a realizar una amplitud de 144 grados. Ubicamos así el graduador. Recuerde que siempre va a ir en el centro de la circunferencia. Con el centro del graduador ubicamos la línea esta como inicial y construimos un ángulo con amplitud 144 grados. Bueno, 144 grados está como por acá. Entonces, ¿qué hago? Desde el centro de la circunferencia trazo una línea de forma tal que pase por 144. Digamos que 144 está por acá, ¿sí? Entonces, esta amplitud es de 144 grados. Y lo mismo se hace para las otras tres partes. Así se utiliza el graduador. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Si tenían una duda de cómo utilizar el graduador. Bueno, ya recordamos cómo utilizar el graduador. Entonces, si yo les pido, esto es lo que se debe hacer, ¿sí? Si yo les pido cómo realizar un gráfico circular, este es el proceso que deben de realizar. Muy bien. Volvemos al problema. Ya, muy bien. Entonces, esto es importante para encontrar la amplitud del ángulo para cada porcentaje, ¿sí? Bueno. Si hemos quedado acá. Continuamos, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Según el gráfico, acá me dicen, según el gráfico, ¿cuántos estudiantes prefieren ajedrez o fútbol? Bueno, vamos a observar el gráfico y vamos a responder la pregunta, ¿sí? Según el gráfico, ¿cuántos estudiantes prefieren ajedrez o fútbol? En este caso, ¿cuántos estudiantes prefieren? Fíjese que estamos en una muestra de 200 estudiantes, ¿sí? Deporte favoritos de 200 estudiantes. ¿Quién es la variable en este caso? ¿Quién es la variable en este caso? Evelyn. ¿Quién es la variable estadística en este caso? ¿Mande? ¿Quién es la variable estadística en este caso? La variable estadística. Sí, ¿quién es la variable estadística? Si no estoy mal, es 200. No, esa no es la variable estadística. Los 200 es la muestra. ¿Quién es la variable estadística, Adrián?
Deportes favoritos. Deporte favoritos, muy bien. Esa es la variable estadística. ¿Y de qué tipo es la variable estadística, Aileen? ¿Será cualitativa? ¿Será cuantitativa? Es ¿Es qué? cualitativa. Cualitativa, muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no hay cantidades. ¿Quién es la variable estadística? Es el deporte favorito. Y los deportes favoritos son ajedrez, voleibol, fútbol, básquet. Muy bien. ¿Y es cualitativa de qué tipo, Emilia? ¿Será nominal? ¿Será ordinal? Recuerde que la variable cualitativa puede ser de manera ordinal o nominal. ¿Será ordinal o nominal? Emilia. Emilia. Nominal, Nominal, ¿por qué? porque los valores no son sometidos a un criterio de orden lógico. Muy bien, muy bien. No hay un orden lógico para estos valores, ¿sí? Si hubiese un orden lógico, ¿qué fuese entonces? Sería ordinal, ¿verdad? Muy bien, entonces, en este caso la variable estadística es deporte favoritos, es una variable estadística cualitativa de tipo nominal, ¿sí? De tipo nominal. Muy bien, avanzamos. Entonces, acá el objetivo es determinar cuántos estudiantes prefieren jugar ajedrez o fútbol. Entonces, para eso lo que debemos de hacer es determinar cuántos estudiantes con esa actitud prefieren jugar ajedrez y cuántos estudiantes con esa actitud prefieren jugar fútbol, ¿sí? ¿Cómo determino eso? Bueno, lo que hago es, como la muestra es 200 estudiantes, lo que hago es sacar el 45% para determinar el 45% de 200, para determinar la cantidad de estudiantes que prefieren jugar fútbol, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a determinar cada una de estas cantidades. Bueno, esto ya está aquí. ¿Cómo determino la cantidad o la frecuencia absoluta? Lo que hago es multiplicar por 200 a 0,12, 0,18, 0,45 y 0,25, ¿sí? Que en realidad es las frecuencias, bueno, en este caso, sí, las frecuencias relativas, ¿sí? Recuerde que las frecuencias relativas es dividir para 100 cada uno de los porcentajes. Entonces, ¿cómo determino las frecuencias absolutas? Multiplico por 200 a cada uno de estos porcentajes, ¿sí? Entonces, el ajedrez lo que hago es multiplicar 0,12 por 200 o simplemente, como tienen la calculadora, colocan cuál es el 12% de 200. Se colocan 200 por el 12% o simplemente multiplican 200 por 0,2. Obtenemos 24, 36, 90 y 50 para cada uno de estos deportes. En total, la muestra es 200. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para ajedrez, 24 estudiantes prefieren jugar ajedrez y 90 estudiantes prefieren jugar fútbol. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? Bueno, la respuesta a la pregunta sería la suma de los estudiantes que prefieren jugar ajedrez o fútbol. Sumamos y entonces son 114 los estudiantes que prefieren jugar ajedrez o fútbol. ¿Sí? ¿Entendido el problema? Sí. ¿Sí? Muy bien, avanzamos y con esto termino. Sí, con esto termino. Por favor, denme un minuto más. El histograma. ¿Para qué se utiliza el histograma? Se utiliza para representar variables cuantitativas continuas. Cuantitativas continuas. Solo para este tipo de variables. Es decir, cuando los datos se agrupan en intervalos. Cuantitativas continuas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de variables, podemos utilizar los histogramas. Se señalan sobre el eje horizontal los extremos de los intervalos y se levanta rectángulos de altura igual a la frecuencia que se va a representar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre el eje horizontal, ubicamos solo los extremos de los intervalos. Solo los extremos de los intervalos. ¿Y qué hacemos? Levantamos una columna, una barra totalmente vertical, ¿sí?
o rectángulos verticales. ¿Y quién va a ser la altura de cada rectángulo? La frecuencia absoluta, ¿sí? O la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, este ejemplo, bueno, lo veremos en la siguiente clase. Entonces, fíjese que para los histogramas vamos a utilizar siempre y cuando la variable sea cuantitativa continua. Es decir, vamos a tener acá intervalos, ¿sí? Bueno, continúo la siguiente clase con este ejemplo. ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a la clase? No. No. Ya, muy bien. Entonces, me despido. Fue un placer estar una vez más con ustedes. Nos veremos la siguiente semana. Que pasen un lindo fin de semana. Chao, que estén bien. Chao, profe.